años, tanto la violencia común como la violencia de la delincuencia organizada se ha ensañado en contra de ellas. Así lo demuestra el incremento de los índices de violencia y también las 33 solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género que han sido solicitadas. Es importante recordar que en 17 estados se ha declarado ya la alerta de violencia de género. La emergencia nos merece una intervención decidida, pronta y coordinada de manera inmediata. No podemos continuar normalizando la violencia contra las mujeres. No podemos aceptar ni como gobierno ni como sociedad que las cifras de, por ejemplo, feminicidio infantil hayan aumentado. No podemos permitirlo ni como sociedad ni como gobierno, porque la existencia de la violencia feminicida, de la violencia sexual y de la violencia doméstica son contrarias a la pacificación y reconciliación que ha propuesto y que ha promovido nuestro presidente. El plan encuadra también en las obligaciones desde el ámbito internacional. Se han hecho recomendaciones hacia nuestro país. Por ejemplo, las que en el año 2018 el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, realizó al señalar la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas fundamentales de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la migración de las mujeres. Esta recomendación obedece a la evaluación que realizó el Comité CEDAW. México no ha presentado, según este informe y esta recomendación, avances significativos desde el año de 2012. En realidad, se identificó que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha incrementado de forma dramática. No debemos dejar de reconocer que en los últimos años se han construido las bases jurídicas por hombres y mujeres comprometidos, como los mecanismos institucionales y una política pública amplia para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, hemos de reconocer también que todo ello no ha tenido su efecto útil, que es el de garantizar la vida y seguridad de las mujeres. Este plan de acciones emergentes que hoy se presenta solo es un primer paso de muchos más que desde el punto de partida de una carrera de largo aliento en donde nos motivan nuestras convicciones, pero nos comprometen sobre todo nuestras responsabilidades públicas. Cuando fui designada para estar al frente de la Secretaría de Gobernación por el señor presidente, señalé que era la primera vez en la historia que la política interior de México sería vista desde la perspectiva y la mirada de las mujeres y de las niñas. Hoy reitero esta expresión y añadiría que además de la política interior, la política en materia de seguridad y justicia también debe de tener una mirada y un rostro de mujer, pues solo incorporando esta visión podremos entender lo que necesita más de la mitad de la población de nuestro país. No basta entonces con entender, debemos de comprender de forma integral la realidad de las mujeres y las niñas para estar en condiciones de trabajar, para defender, asegurar, promover, respetar y garantizar plenamente sus derechos. Me permito presentar a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, la doctora Nadine Gassman, quien dará los pormenores y las acciones que hoy se presentan. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de presentar este plan el día de hoy. Las acciones que hoy se presentan se enmarcan, por un lado, en la situación de emergencia que vive nuestro país en materia de seguridad, donde las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, y del compromiso del Gobierno con cambiar esta situación. Estas acciones no sustituyen las obligaciones legales que tenemos en materia de violencia contra las mujeres, las diferentes dependencias del Gobierno. Son medidas emergentes para atender la violencia feminicida.
La siguiente, por favor. El plan que hoy presentamos tiene objetivos muy claros. Asumir como un problema de Estado la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas y colocar al máximo nivel de decisión esta responsabilidad. La realización de cada una de las acciones será a través de los sistemas y mecanismos ya creados por las leyes. Por ejemplo, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes conferencias de seguridad y procuración de justicia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Secretario Ejecutivo, y en todos los sistemas y mecanismos ya se considera la coordinación de las diferentes dependencias del Gobierno federal y los 3 órdenes del Gobierno. Se conformará un consejo consultivo integrado por especialistas, funcionarios y funcionarias a fin de asesorar y dar continuidad a los resultados de este plan, además de permitir ir anunciando las acciones adicionales que se deberán sumando. Las acciones de este plan serán instrumentadas a través de los diferentes sistemas y mecanismos que ya están creados por las leyes. Algunas de las acciones comenzarán a llevarse a cabo de forma inmediata y otra, dado su complejidad, se realizarán en un plazo de más o menos 6 meses. Hasta el momento, las acciones realizadas han sido aisladas, sin coordinación. Uno de los grandes retos que como Gobierno tenemos es el desarrollo de una política integral, coherente, que ponga en el centro las necesidades de las mujeres y recupere la rectoría del Estado. Las acciones concretas que estamos planteando en términos de prevención son acciones coordinadas. Una primera son acciones coordinadas en zonas prioritarias a través de las coordinaciones estatales para la construcción de la paz, a fin de impulsar medidas en materia de seguridad para prevenir y reducir los feminicidios y desapariciones. Esto se hará a partir de un programa especial de acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad, fiscalías estatales, autoridades municipales y mecanismos de igualdad de género, dando cabida a medidas de prevención de delitos de género en espacios públicos mediante el seguimiento diario de la incidencia delictiva y hechos de violencia contra las mujeres y niñas, focalizándose en desapariciones, violencia sexual, violencia familiar y feminicidios. Vamos a establecer mecanismos de coordinación con gobiernos municipales y estatales y darle cabida al seguimiento, atención, búsqueda al primer aviso de desaparición que hacen los familiares de niños y niñas. Una segunda estrategia de prevención es fortalecer la coordinación y la colaboración entre las corporaciones de policía, los sistemas de atención a víctimas, las fiscalías y autoridades judiciales, así como del personal de salud, para que ofrezcan atención a las víctimas directas e indirectas de la violencia, con sensibilidad y calidad, garantizando la protección de vida. Queremos establecer un mecanismo homogéneo y sistematizado para recuperar periódicamente la información de casos de violencia de niños y niñas, haciendo un particular énfasis en vincular los servicios de salud con los educativos en estos casos. Además de buscar establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes entes, tanto las fiscalías, las escuelas, los centros de salud, para identificar el maltrato infantil. Una tercera área de prevención para atajar la violencia y los delitos de género en el espacio público y comunitario es integrar una estrategia de ordenamiento territorial y de política de desarrollo urbano, con una estrategia de ciudades seguras y espacios libres de violencia, en coordinación y buscando la participación de los gobiernos municipales e identificando las zonas de riesgos para las mujeres y las niñas.
Algunos ejemplos de lo que vamos a hacer es un registro nacional del transporte público concesionario, dar seguimiento y vigilancia de los espacios donde estos tipos de delitos suceden, por ejemplo, hoteles, lugares de hospedaje, desarrollar aplicaciones de teléfonos móviles y páginas web, así como otros dispositivos para que las mujeres de todas las edades puedan identificar zonas de alto riesgo y las instituciones públicas puedan tener una acción más inmediata. Y finalmente, en el área de prevención vamos a implementar campañas permanentes sobre el derecho a una vida libre de violencia, los derechos de las víctimas y los servicios de atención para que las mujeres y las niñas de todo el país sepan sobre las rutas de atención y la responsabilidad de las autoridades, y también para hablar sobre cómo prevenir la violencia, cómo transformar nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria. Vamos a hacer la siguiente, por favor. Una revisión de los registros de casos de violencia y delitos contra mujeres y niñas por parte de las fiscalías, procuradurías y secretarías de seguridad y entidades federativas. La idea será una auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones para identificar líneas de investigación que se requieran, para identificar a las víctimas indirectas, ver los vacíos, deficiencias en las investigaciones y las medidas para subsanarlas. Vamos también a impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencias contra las mujeres, usando para esto buscando homologar la investigación del feminicidio, las órdenes de protección, la forma de investigar la violencia sexual, familiar, las desapariciones, usando los estándares de las sentencias como de Mariana Lima, atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la sentencia del campo algodonero. En materia de atención, vamos a promover que en los municipios y en las entidades federativas se adopte el paquete de servicios esenciales para las mujeres víctimas de violencia, que incluye servicios de protección, seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos, que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas. En temas de alerta, como decía la secretaria, vamos a revisar la alerta de violencia de género contra las mujeres en coordinación con personas expertas y defensoras de derechos humanos, con mujeres de la sociedad civil, con peticionarias, para ver cómo mejorar este mecanismo que es tan importante. Y vamos a presentar un paquete de reformas a la legislación para fortalecer la estrategia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, donde tenemos propuestas de iniciativa de reforma integral en materia de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una reforma para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia, reformas para establecer sanciones a servidores y servidoras públicas que sean omisos o negligentes, y la adopción, el cumplimiento de una de las recomendaciones de la CEDAW de avanzar en la adopción de un código penal único para fin de homologar los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas en el país. Y bueno, todo esto no tendría mucho sentido si no desarrolláramos un mecanismo de rendición de cuentas, donde veamos los avances, los retos, los obstáculos en la instrumentación de este plan de acción,
informando mensualmente. Repito, este es parte del trabajo que vamos a hacer el NII Mujeres en coordinación con todas las instituciones y es una parte emergente. Vamos a trabajar en el desarrollo de una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, una política que ponga en el centro las necesidades de las mujeres. Muchas gracias. Gracias.